Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo final de Skeleton Crew, un desenlace climático, inspirador y bonito que yuxtapone a los protagonistas Neil, Wim, KB, Fern contra Jon Nagud en su invasión pirata por Tatooine. Un episodio donde pagan un montón de cosas sembradas en la serie, dándole un sentido de circularidad narrativa en un muy buen capítulo dirigido por el buen Jon Watts, co-creador de esta serie. Es así que, continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 37 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 8 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga, como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de Skeleton Crew por si no han visto este final aún. Y arrancamos en primer lugar con el título del episodio Los héroes que son de verdad, o The Real Good Guys en inglés, que como ha sido tradición en esta serie es un diálogo dicho por alguien durante el capítulo, y esta vez, Masters, es Wim quien lo dice, esto en su momento al enfrentar a Yoda en la torre del supervisor previo a que la caballería llegue para liberar su planeta. Así que Wim, al detonar esta aventura en el comienzo y cerrarla ahora, no solo nos dio los títulos del episodio debut y el cierre de esta serie, sino que esto mismo es un elemento de circularidad narrativa en su historia, porque él, con todo lo que aprendió y sus errores, ya no es impulsivo más, sino que ahora sí usa el cerebro, y hasta tiene su momento de hacer lo correcto para vencer a Yod, salvar a su padre y al mismo tiempo que la barrera de Tatooine caiga, para así liberar a su planeta de la invasión de los piratas. Claro, hay que señalar cómo Yod continúa con el engaño del episodio anterior, siendo un falso emisario de la República, y no solo usando a los droides de seguridad para que los niños sigan callados claramente temiéndole, sino que también los padres compran el anzuelo porque siguen creyendo que viven en la era de la República, tal y como nos representan pues las ropas de Farah, una república que cayó 28 años atrás, y todos en este tiempo han vivido en ese velo. Incluso parece que los embarques de la nave justo no han sucedido en más de 3 décadas, por eso es tan significativo que haya un emisario llegando. Ojo que también lo sembrado en el holograma de los padres del episodio pasado, con Yod notando que Fern y su madre eran los más importantes del grupo, paga aquí en el final porque él toma como una especie de rehén a ambas para ir a la torre del supervisor, algo que también hace sentido al ser Fern la capitana y la más desafiante del grupo. Desde luego, cuando Wim es espiado por el droide, cuando se está comunicando con Neil, vemos que el niño como distracción juega con sus figuritas Jedi ya que rescata a la princesa Fern estando en una torre, algo que de nuevo pues evoca la trama clásica de Star Wars de rescatar a una princesa en apuros, aunque claro de forma humorística aquí, pero eso también evoca a Elliot de E.T. jugando con sus figuras del Imperio Contraataca en esa cinta de Spielberg que fue una inspiración de Jon Watts y Christopher Ford para crear esta serie. En el 6, aparentemente todos los adultos como Wendell o Farah saben lo que es el supervisor como un droide y lo aceptan. Esto porque Wendell aprecia que lo tengan y Farah sabe del enorme honor que implica estar ante él en su torre pese a que está llena de polvo. Que curiosamente, Masters, como suponíamos, el supervisor sí termina siendo una especie de mago de Oz y un engaño final, siendo pues una inteligencia artificial que lo controlaba todo y que robaba el libre albedrío. ¿Quién te dijo? Yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Y ojo, Masters, que tal cual el diseño del supervisor evoca en su ojo rojo al controlador droide HAL 9000 de 2001 Odisea en el espacio, la cinta clásica del maestro Stanley Kubrick. Pero también es muy notorio que el supervisor droide, al ser una gran obra de la República, es una especie de cabeza gigante de droide astromecánico que lo controla todo, porque tiene su ojo como R2-D2, pero también su lente de costado, sus hologramas y varias manos metálicas, solo que él habla basic con la voz de Stephen Fry. Claro, para ser un poco más tétrico y amistoso al supervisor, él justo al ver a Fern y Farah nos dice algo muy Palpatine, al señalar que las ha observado en su carrera con gran interés, un diálogo muy similar al del canciller Palpatine ante el niño Anakin en el episodio 1. We will watch your career with great interest. En el 10, el supervisor dice algo clave en la historia de Tatooine sobre que la obediencia ciega ha mantenido funcionando este planeta por generaciones. Y esto nos habla de cómo este planeta fue diseñado como la casa de la moneda de la República para que nadie lo robara estando en un completo velo. Pero también nos habla de que Tatooine fue diseñado hace siglos durante la Vieja República, posiblemente como una de las grandes obras de la Alta República, o sea, varias generaciones y siglos atrás. Pero también el supervisor nos da una gran conexión con las precuelas y la Orden 66 de Palpatine, diciendo que el último mensaje que recibió de la República es que los Jedi eran unos traidores. Execute Order 66. Yes, Lord Sidious. Vaya, no nos olvidemos que con lo sucedido en el episodio 3, eso marcó hace 28 años el fin de la República, declarando a los Jedi como traidores. Así que esto nos comprueba que esta inteligencia artificial supervisora es tan desconfiada que decidió no mantener comunicación con el exterior ante el caos que vive la galaxia y netamente decidió proteger eternamente los créditos.
También hay que señalar que parte temática de este capítulo es ver cómo Yod crea el miedo en todos, tanto en los niños o los padres, sobre todo en Farah, a tal punto como para obligarla a que los piratas atraviesen la barrera, o también quedarse congelada en buena parte para que después en el clímax se rebele contra él, algo que simbólicamente logra hacer Farah, apoyada claro por la valentía de su hija Fern al final de este episodio. Ojo que cuando vemos la invasión de los piratas al mundo, vemos que la vecina Ithorian de Wim tiene un frog dog o perro rana que les ladra, la misma especie que vimos en el palacio de Jabba en el regreso del Jedi que tenía un jaguar. También hay que señalar lo adorables que se ven los hermanitos de Neil ante la invasión, los gemelos Yorko y Yobo, y la pequeña bebé Tulu, que es cargada por su madre Numa. ¡Ay, qué tierno! Quiero pellizcarle sus bonitos cachetitos de angelito. En el 15, KB, Neil y Wim hacen su afrenta final en este Comic of Age para enfrentar a Yod justo montándose en sus hoverbikes, que funcionan como la única cosa libre de la red del supervisor, y así hacen el plan para pedir la ayuda de los X-Wing de Kim, que los habían visto desde los capítulos 3 y 6, que eran los buenos de esta película, no los malos como les había dicho Yod. Lo curioso también es que Wendell se suma al trío de niños tomando prestado el hoverbike del rival de carreras de Fern que vimos en el primer capítulo, el buen Bon Falfa. And just because you see a black man driving in a nice car does not mean it's stolen. I stole that one, but not because I'm black. Que este personaje, curiosamente, en su toque rebelde, fue inspirado en el corredor Bob Falfa, que fue interpretado por el mismísimo Harrison Ford en American Graffiti de 1983, la segunda película de George Lucas antes de crear Star Wars. Y con la invasión vemos los airspeeders de los piratas todos pintados en sus colores grises y negros, esto también como el resto de sus naves. Y esto hace que Neil, KB, Wim y Wendell en sus hoverbikes terminen metiéndose en el bosque en la oscuridad de la noche dando un salto en el acantilado, algo que claramente evoca en su foto a la escena clásica de E.T. de Spielberg volando en las bicicletas con la luna al fondo, aunque aquí sucede en Tatooine con la barrera verde en la atmósfera. Pero esto también vuelve a una emocionante vida a Wendell, teniendo un momento de adrenalina conectando con su hijo. Y hay que señalar cómo los piratas semidestruyen la escuela de Tatooine, algo que es muy conveniente para Wim ante su falta de presentar el examen. Además de que ahí termina estrellada la Onyx Cinder. Pero también es clave que aquí Neil en la persecución cae su speeder en la escuela, algo muy bien sembrado en la escritura de esta serie desde el capítulo 4, porque él sabía, gracias a Jaina, que los otros Tatooine como Akran tenían un gigante turboláser en la azotea de la escuela como defensa, algo que es muy bien usado por Neil para poder detener el crucero pirata ante el escape de KB y la Onyx Cinder para pedir ayuda. También es profundamente simbólico cómo Wim y Wendell, padre e hijo que estaban desconectados al principio de la serie, terminan haciendo equipo para restaurar la energía desde la torre del supervisor para engañar a Yod y poder liberar a Tatooine. Así que es clave cómo ambos al final de esta aventura terminan por reencontrarse para hacer más sólido su lazo. En el 20, también en el momento de oscuridad cuando todos en Tatooine caen presos ante los piratas, es Fern la que le habla de esperanza a su madre, evocando a lo que vivió en todos los capítulos anteriores, diciendo que en todos los lugares a los que fueron, a pesar de haber visto los peores lugares, siempre encontraron gente buena que los ayudó en la galaxia, como la Búho Kim con los X-Wings, o la chica del burdel pirata que las protegió, o Catalops también en la Nupa, y ni qué decir de Jaina, que fue inspiración para todos en Nat Akran a pesar de vivir en un mundo en guerra. Y hay que señalar cómo Wim hace un bluff como una distracción al enfrentar a Yod mientras su papá enciende la energía para la nave. Esto con una supuesta historia de cristales de los fundadores de Tatooine que les permitía comunicarse fuera de la barrera. En algo absurdo diciéndole a Yod que hasta viene un ejército de Jedi por él. Algo que claro está inspirado en todos esos datapads que leía Wim desde el capítulo 1 con diferentes historias de los Jedi, que incluso también los vemos aquí en los créditos de este capítulo final. Aunque claro, Yod conoce bien lo que pasó en la historia de los Jedi con la purga, por eso también su personaje está falto de esperanza y amargado, porque vivió esa brutalidad en carne propia con su maestra. Y quien terminó resucitado gracias a la destreza mecánica de KB fue justo SM-33 tras el corte que recibió de Yod, aunque con su cabeza aún una parte de su cuerpo. Así que SM-33 se une a la larga lista de droides protagonistas de Star Wars que los dimos por muertos y gracias al ser droide pudieron ser recuperados, como R2-D2 o C-3PO en el Imperio Contraataca o IG-11 en el Mandalorian. Never underestimate a droid. Es así que KB puede cruzar la barrera en el Onyx Cinder para pedir ayuda a Kim, nuestra vieja conocida del capítulo 3 que operaba como vigía. Y es ella con las coordenadas quien manda a los Rangers de la Nueva República en sus X-Wing y B-Wings a cazar a los piratas. Que ojo, esta vez no fueron comandados por Carson Teva como creíamos, sino por el comandante Ken, el mismo que vimos junto a Kim en el episodio 3 de esta serie. Cuando cae KB en la nave y Wim, Wendell, Fern y Farah la ven por el ventanal, podemos ver la columna que dice Ahora ves a Tatooine, esto con las coordenadas del planeta. En el 25, con la nave picada, esta termina por estrellarse y todo
todos dan por muerta a KB, quien termina como héroe. Algo sumamente trágico que toca las fibras del grupo. Lo curioso es que vemos aquí que esto también toca a Yoda a pesar de ser el villano, lo que nos indica que sí tuvo una cierta conexión con los niños. Vaya, es claro que él no quiere destruir a Tatooine ni tampoco lastimar a nadie porque tiene muchas oportunidades y no lo hace. Así que toda esta parte nos demuestra que Yoda no está completamente corrompido como pensábamos, y que incluso después de estos pecados estando en prisión podría tener algún tipo de redención clásica, a lo Han Solo, Kylo Ren o Vader, esto si volvemos a ver a Yoda en el futuro. Y es aquí que se da el clímax con todos luchando contra Yoda por bajar la palanca de la barrera de Tatooine, donde es Wim quien da su paso de adulto enfrentándolo. Esto cuando Yoda tiene a todos en el suelo y amenazando a su padre a punta de sable. Y esto pues yuxtapone a los dos personajes con el adulto amargado y fagocitado por su ambición del tesoro y creyendo que no hay luz en la galaxia, mientras que Wim es idealismo y desinterés puro para salvar a los que les importan, claro, sus amigos y familia. Así que no podría haber un momento de mayor luz y oscuridad que evoque al Star Wars más clásico de Lucas como este. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Pero justo este momento nos da un pedazo de historia de Yoda Nagud, revelando que cuando tenía la edad de Wim en los tiempos imperiales, él vivía en la pobreza y una andrajosa Jedi lo encontró y le enseñó casi todo lo que sabía. Hasta que, claro, fue casada durante la purga Jedi y lo obligaron a verla morir. Vaya, esto nos comprueba que Yoda no fue un Jedi enteramente entrenado y porque sabe de esta orden y tiene ciertos tintes luminosos. Pero ahora sabemos que justamente su personaje es más joven de lo que creíamos, de unos 40 años, porque la Orden 66 sucedió 28 años atrás y él tenía una edad similar a Wim cuando justamente acabaron con su maestra. Así que todo apunta a que el Inquisitorius de Vader fue quien terminó por cazar a esta Jedi, como vimos que estos tenían docenas de cuerpos cazados en su fortaleza de Nur en la serie de Kenobi. Aunque claro, Masters, el nombre de esta superviviente Jedi que entrenó a Yoda por un cierto tiempo es un completo misterio, uno que eventualmente podremos saber en la historia pasada de Yoda en un futuro contenido. Aunque también los créditos de esta serie con las historias Jedi podrían ser un guiño a la historia pasada de Yoda. Esto porque su historia se dejó abierta de forma intencional, y sobre todo porque vimos ahí a un Padawan entrenarse. Pero también es profundamente simbólico que para vencer a Yoda todos hacen un trabajo en equipo para hacer caer la barrera, desarmándolo y hasta Farah superando sus miedos para hacer la movida final. Que esto en cómo su hija le ruega a su madre que le ayude en el momento climático es una rima clarísima con el look del regreso del Jedi rogándole a su padre que lo ayude mientras estaba en el suelo derrotado. Vaya, después de todo, Masters, Star Wars siempre se ha tratado de la familia y es así como todos juntos vencen a la oscuridad. Por eso el plano cuando cae la barrera es tan simbólico para todo a Tatooine, porque cae el velo del oscurantismo y todos como una metáfora visual en la foto son enteramente bañados por la luz y vuelven a ver las estrellas al fin. Incluso hasta el propio Yoda con esto se siente derrotado y deja el blaster, haciendo todavía más simbólico cuando Fern y Will lo encaran con el sable de luz, que está completamente derrotado porque por fin esta arma está siendo portada correctamente. En el 31 es así que llega la caballería con 8 X-Wings y 2 B-Wings de la Nueva República, encabezados por el comandante Ken, un Abednego piloto y Kyle Tan. Que ojo, todos los pilotos llevan en su casco el logo dorado de la Nueva República evocando a los rebeldes. Y lo mejor es que Ken nos dice la clásica frase para poner las alas en posición de ataque, que se extrañó un montón durante las secuelas. Pero también vemos por primera vez en las series live action a los bombarderos B-Wings que no se veían desde las secuelas, teniendo una poderosa referencia a la serie de Rebels y al prototipo que ayudó a probar Hera Syndulla en esa serie, ya que para vencer al crucero pirata los B-Wings usan el poderoso rayo que hay entre sus alas. Incluso la derrota de Yoda es un plano muy emocional y deja su historia abierta, ya que ve a sus aliados piratas completamente destruidos y él también se queda completamente solo en la torre, como olvidado y entregándose a pesar de que Wim lo llama. Vaya, él al estar derrotado parece que entiende los errores que cometió y hasta tiene como una mueca de sonrisa como de liberación. Así que aunque su destino queda abierto, seguro estará preso. Y quizás la próxima vez que veamos a Jude Law, él sí tenga redención porque hizo un gran personaje. Y el final con la tripulación destruyendo la escuela es no solo significativo para Wim ya no haciendo el examen, sino para ver cuántos importan Neil, Fern y Wim viendo a que KB estaba bien y todos se abrazan encima de una gigante pila de créditos, haciendo más significativo aún todos los lazos familiares que se hicieron en esta serie, que siempre fueron el pilar de esta historia como siempre ha pasado en la saga. Y claro, esto es más simbólico aún viendo que su droide SM-33 está completamente sano para seguir sirviéndoles como su guardián. Ojo que también vemos que llega un Corellian Corvette republicano a Tatooine, implicando que este planeta formará parte de la Nueva República a partir de aquí, llegando una comitiva. Que en este crucero no sabemos quién lo tripula, pero es el mismo tipo de nave que tenía la princesa Leia Organa con su Tantive 4, una nave Masters que curiosamente seguía activa en estos tiempos. Incluso el inspirador plano final de Wim viendo las naves neorepublicanas en el cielo, fuera de ser bonito, implica también que quizás su destino futuro sea ayudar a las personas, pero no como un Jedi, sino cumpliendo sus sueños de otra manera, quizás un día como un piloto siendo parte sí de los tipos buenos. Es así que en nuestra reflexión final debo decir que la serie
serie de Skeleton Crew ha sido una bocanada de aire fresco y una verdadera sorpresa para bien de la saga de parte de los genios que son Chris Ford y John Watts, que nos ofrecieron una historia con mucho corazón, divertida y disfrutona, que no tiene que ser absolutamente climática, adulta o oscura para evocar a lo más clásico de Star Wars y sus valores universales. Vaya, creo que temáticamente esta serie resuena mucho en sus personajes con el comic of age que siempre fue la saga, con protagonistas distintos como Luke, Rey, Anakin, Ahsoka, Omega o Ezra. Y eso, claro, me parece que está muy bien logrado en esta historia tan original y auténtica, una que esperamos que pueda continuarse. Pero si también te quieres saber el final explicado de este capítulo 8, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Fern, KB, Neil y Wim.